Si debes pagar Updike, la música es ambientación y entretenimiento. La música siempre es un valor agregado para el público que acude a tu negocio. Bueno, vamos a continuar con el programa, pero antes, Oftálmica, Clínica de la Visión, con más de 30 años de experiencia, asegura tratamientos en todo tipo de afecciones oculares y cirugías para trasplantes de córnea. Sus especialistas y sus avanzados equipos tecnológicos explican los mejores resultados en sus pacientes. Llame usted al número 277-9300 y mencione el código de WILAX porque va a poder obtener 20% de descuento en su primera consulta. En Oftálmica, Clínica de la Visión, usted verá la diferencia. Bueno, muy bien. Entonces, lo que está ocurriendo hoy en el Parlamento es absolutamente grave. El presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Juan Burgos, congresista de Podemos, ha señalado que van a investigar a fondo si este asesinato de Andrea Vidal, la ex asesora del Congreso, la ex asesora de de Luis Valdés, el asesinato de Andrea Vidal no es la asesora de Luis Valdés. Tiene que ver algún tipo de relación con este señor que sí era el asesor de Luis Valdés, con el señor Jorge Torres Arabia. Jorge Torres Arabia, además, luego fue contratado en septiembre del 2023 para tener el alto cargo de jefe de la Oficina Legal y Constitucional cuando Alejandro Soto era el presidente del Parlamento. Entonces, ¿qué ha dicho el congresista Burgos? Que van a llegar a fondo y van a tratar de saber, de hilar si la muerte de Andrea Vidal tiene que ver con este sujeto. Yo le voy a dar la bienvenida. Él está en Trujillo. Y le agradezco por este enlace porque realmente es demasiado serio lo que usted ha dicho. Congresista Burgos, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Milagros. Un saludo a todo el Perú a través de tu programa Milagros Leiva Entrevista. Gracias, señor. Yo he quedado bastante preocupada con esta declaración que usted da hoy día en el Diario de la República y donde se sospecha, o usted lo presume, que se intercambiaban favores sexuales por votos en el Congreso. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión, señor? No, creo que se ha tomado en forma errónea esa afirmación. Yo lo que he dicho ayer ha sido en el programa de Omar Mariluz en Canal N. Okay. Lo que yo he manifestado es lo siguiente. Cuando me hace la pregunta el señor Omar Mariluz acerca de que habrían recibido dinero probablemente por un favor sexual, yo planteé una hipótesis, porque todo investigador, todo fiscalizador tiene que plantearse hipótesis variadas. No creo, le digo, que haya ocurrido intercambio sexual por dinero. Lo que pienso es que probablemente haya habido votos o pienso que dentro de eso haya podido haber fotografías, videos de reuniones que hayan generado, pues, al final, que se podría extorsionar a dichos supuestos miembros del Congreso o también a miembros del sistema parlamentario, de tal forma de que se pueda obtener las voluntades, uno, en los votos o en otras recomendaciones, ¿no? O sea, a ver, quiero entenderlo bien porque usted comprenderá que esto es un espanto, ¿no? Si para conseguir un voto también hay un favor sexual o un intercambio de favores sexuales, ya en donde estamos. Si hay una red de prostitución en el Congreso y que recién se está descubriendo, no quiero ni imaginar qué más existe en el Parlamento, pero usted recordará que por lo menos ya tenemos un congresista, Freddy Díaz, que violó a una muchacha en su despacho y de hecho hoy día él está preso. Y resulta ahora que la señorita Andrea Vidal ha sido baleada, ha sido asesinada. Ella y el taxista. Ella sobrevivió una semana, luchó por su vida, pero aparentemente han intentado silenciarla. ¿De qué es todo esto? ¿Cuál es su principal sospecha, congresista Burgos? Yo, como le digo, estoy haciendo varias hipótesis para llegar a la verdad de los hechos. Un
presidente de la Comisión de Fiscalización no solamente debe recibir información, tiene que plantearse una hipótesis para que pueda ser comprobada, rechazada o aceptada. En este caso, nosotros estamos aplicando un método científico para poder realizar una investigación que sea clara. Nosotros no estamos afirmando que existe una red de prostitución. Lo que queremos es indagar e investigar. Ya he visto que en algunos miembros del Congreso se oponen a que yo investigue. Sí. Es decir, me quieren tener fuera de ¿por qué? Porque ellos saben que yo no voy a transar con nadie. Ellos Esa es la verdad. han dicho que es como muy exagerado, que se oponen a que usted arme una comisión investigadora y se oponen, o sea, niegan rotundamente que existan prostitutas en el Parlamento, pero usted ha dicho que va a llegar hasta el fondo. La muerte de una asesora, una trabajadora del Congreso no puede quedar impune. Eso quiero ser muy claro con algunas autoridades que, bueno, han salido a decir que son exageraciones de parte de la prensa, exageraciones del programa de Beto Ortiz. El señor Jorge Torres Sarabia ha salido inclusive como amenazándome de que me puede llegar a querellar, o no sé a qué se refiere con que yo tenga mucho cuidado con lo que yo hablo. Lo que usted hable. Deténgase un segundo en ese caso, congresista Burgos, porque en efecto tenemos el extracto y quiero preguntarle qué piensa de lo que está diciendo este asesor, este técnico, ¿no? Jorge Torres Sarabia, que hoy día ha salido muy indignado y que le ha dicho a usted que se cuide, que cuide sus palabras. Vamos a ver. Hay gente que piensa que la señora Andrea Vidal fue silenciada de la peor manera, que seguramente ella tenía información neurálgica que comprometía a este señor, ¿no es cierto?, a Jorge Torres Sarabia, que hoy día sale con su abogado defensor Benji Espinosa. ¿Usted teme por su vida? Yo no temo por mi vida, porque estoy seguro de lo que yo hago. Y bueno, en todo caso, si aparezco muerto o herido o con 60 balazos quizás en mi carro, bueno, ya sabremos de quién viene, ¿no? Entonces, acá lo que se trata es luchar con esta probable red de corrupción que nos pone al Congreso al nivel de Al Capone. Porque Al Capone era dueño de una red de prostitución y asesinaba. Entonces, el Congreso de la República tiene que rescatar el valor moral, su ética, y sobre todo desde aquí yo le pido al señor presidente del Congreso que convoque a un pleno extraordinario, porque tiene que limpiarse la imagen del Congreso. Y allí nosotros sustentaremos que vamos a pedir la moción de facultades de comisión investigadora. Y en el caso de que no me lo quieran dar, como ya me lo han negado con el caso del vehículo presidencial, el cofre, entonces, si hay otro congresista que quiere formar otra comisión investigadora, encantado. Si tanto me tienen miedo para investigar, entonces yo les pido que de todas maneras eleven la calidad y sobre todo el prestigio del Congreso de la República. El señor Eduardo Sarguana es el encargado, él es el presidente del Congreso de la República. Él debe plantear un pleno extraordinario para que se tome ese tema. Muy bien, ha sido muy enfático y ahora con ese mismo ímpetu, congresista Burgos, yo le pido que nos dé, que precise ¿por qué usted, cuando cita a Alberto Otárola, voy a hacer un salto de garrocha, le empieza a preguntar por las cirugías de Dina Boluarte? ¿Y por qué hago esta digresión? Porque la propia presidenta de la República, congresista Burgos, ha dicho que le parece raro
que como que habría existido, no ha usado esta palabra, la voy a usar yo, como un contubernio, ¿no?, entre usted y Otárola, y que de pronto sacado el conejo de la operación de la nariz. ¿Qué tiene que decir en sus descargos? ¿Por qué usted puso sobre la mesa la cirugía de Boluarte cuando llegó Otárola a la Comisión de Fiscalización, señor? Milagros, tú eres una investigadora innata. Nosotros en la Comisión de Fiscalización tenemos que rescatar el mandato constitucional que muchos congresistas están perdiendo. Nosotros tenemos que investigar. Aquel día que el señor Otárola concurrió a la Comisión de Fiscalización, era la única oportunidad que teníamos que él esté con nosotros. Lo habíamos citado 2 veces. Correcto. Se había excusado que tenía 2 sesiones, reuniones, sí, no iba. o forma de trabajo que no iba. En ese lapso de tiempo nosotros aprobamos por unanimidad ampliar la agenda. No hubo ningún contubernio con el señor Otárola. Al señor Otárola yo lo conozco desde que visité solamente 2 veces la presidencia del Consejo de Ministros para la región La Libertad, que se estaba desangrando por el terrorismo urbano que se da en la región minera, en los distritos de en las provincias de Huamachuco y provincia de Patás. Pero entiendo, pero ¿cuál fue el disparador para que usted y los propios miembros de la Comisión Fiscalizadora quisieran saber la verdad? Porque alguien le dijo, alguien le contó, fueron fuentes que les informaron a ustedes que Boluarte había dejado largas horas el cargo. ¿Cómo llegó usted a la certeza de que Boluarte sí se había operado? Milagros, yo soy cirujano general. Yo he participado en cirugías estéticas. Hice 2 meses de cirugía plástica en el Hospital Almenara. Es por ello que conozco. Entonces, evidentemente, había pues las razones para poder preguntarle al señor Otárola. Él estaba en la libre disponibilidad de conversar, de contarnos lo que ocurrió o no. Él pudo abstenerse de decir, no, ¿sabes qué? No voy a hablar del tema. Claro, pero él contó. Pero él voluntariamente, cuando fue sometido a las preguntas, él declaró. Y usted, que es cirujano general, hoy día, bueno, felizmente un doctor ya se atreve a hablar, y en este caso además es congresista, y en este caso además es fiscalizador. Por fin alguien nos va a explicar, porque la propia presidenta ha dicho que ella tenía un problema funcional en la nariz, que no podía respirar. El congresista Quero, su principal blindador, ha salido a decir que ella en cada visita a ciertos lugares como que se ahogaba, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo puede durar una operación? Han dicho minutos, que ella no se alejó y que esto es algo pues muy fácil, ¿no? Que te operan y estás. O sea, no hay ningún impedimento temporal ni por asomo. ¿Nos puede explicar usted como cirujano general cuánto tiempo más o menos demora una operación, una rinoplastía, arreglar el tabique de una persona? Mire, como yo les decía yo en la Comisión de Fiscalización, ante un acto quirúrgico de ese tipo, porque la señora Boluarte está muy mal asesorada, ella habla que no se sometió a un procedimiento estético, sino a un procedimiento quirúrgico. Los procedimientos estéticos también son quirúrgicos, para su conocimiento de la Presidenta de la República. El tiempo de inducción puede variar dependiendo de la anestesia que uno le coloca al paciente en este caso. Ella pudo ser con una anestesia local, con sedación, que implica la aplicación de un midazolam, que es un fuerte hipnótico, inductor del sueño, para evitar que ella recuerde lo que estaba ocurriendo durante su cirugía. Pero me parece, pues, debido a la posición que ella tiene como Presidenta de la República, ella podría haber sido sometida a una anestesia general intubada. Por la condición es su edad mayor de 60 años, mayor de 60 años. Entonces eso implica pues mayores riesgos para el cirujano. En este caso, ella dice
que fue operada por un problema funcional. Sí. ¿Por qué no lo operó un otorrinolaringólogo? Ajá. Debió operarlo un otorrinolaringólogo, Correcto. pero lo operó un cirujano plástico. Bueno, y de pronto, doctor Burgos, pudo haber estado un otorrinolaringólogo y también el doctor Cavani para el final estético, porque eso a veces se usa. Pero es curioso que con no es cierto, con un problema funcional no haya estado el especialista que ve este caso. A mí me han contado, yo sigo indagando, que la presidenta ha estado operándose 4 horas. 4. ¿Es posible que una operación de nariz dure tanto o cabe la posibilidad? Y también le hago la pregunta ya como cirujano, porque yo veo el rostro de la presidenta y yo la veo jalada. Perdóneme que hable con estos términos criollos, pero es para que la gente lo entienda. La veo con el rostro pues mucho más tenso, mucho más jalado, está rejuvenecida. En su criterio, ¿cabe la posibilidad de que ella se haya operado más cosas o ya esta es una exageración de una periodista curiosa? No, evidentemente, pues los cirujanos podemos ver que ella se ha hecho, como por decirlo bien, unos retoquitos más, ¿no? Pero evidentemente la mano del cirujano plástico ha sido la mano principal. Okay. Ella tendría que demostrar funcionalmente que ella tenía un problema de una desviación del tabique nasal con una tomografía. Si ella lo tiene, la tomografía podría demostrar que realmente fue un problema funcional, pero de todas maneras no es ese el problema más importante. El problema más importante es que hubo un vacío de poder. Exactamente. Entonces, en su criterio, yo también pienso lo mismo. Pudo haberse operado de la oreja, si quiere, del codo, de lo que quiera. El problema es que no le comunicó al Congreso y que ha habido aparentemente un vacío de poder. En esas horas o en los días de recuperación, ¿quién ha sido el presidente? ¿Otárola? No entiendo. ¿Qué piensa usted? ¿Que ha habido un vacío de poder? Cuando yo le pregunté al señor Otárola, él mencionó que todos los ministerios habían actuado en forma ordenada, habían trabajado muy bien porque él estaba encargado de hacerlos trabajar así. Es decir, sin decirlo, él estaba manifestando que, bueno, él había dirigido el país en la ausencia de la señora Dina Boluarte. O sea, en Cristiano, Otárola fue presidente por horas y días, según su criterio. Bueno, es probable, ¿no? Es probable que él haya sido el gobernante del país en esas horas, en esos días. Evidentemente, la presidenta de la República estaba incapacitada por la fuerte inflamación que se realiza después de un problema quirúrgico. Después de un problema quirúrgico, estético, funcional, como ella quiera decir, hay días que tiene que estar recuperándose. Y correcto. Generalmente, pues, las primeras horas después de una cirugía, esos pacientes son sedados por los anestesiólogos. Totalmente, están droguis. El dolor que tienen. Totalmente, por el dolor. Congresista Burgos, yo le agradezco tanto, lo espero aquí porque sé que nuestro Zoom pronto se va a cortar, pero muchas gracias por su tiempo y además por la claridad de su pensamiento. Lo espero en el estudio la próxima semana, si es que usted puede tener un tiempo en su agenda. Gracias, congresista. El día 26 vamos a tener una importante reunión de fiscalización. Espero, pues, esos días poder estar en tu set. Muchas gracias. Lo espero el 26 de diciembre. Congresista Burgos, feliz Navidad anticipadamente. Ya lo han escuchado, señores, así que acá nadie está exagerando, nadie está mintiendo. Cuando te operan de la nariz, yo he visto a mis amigas, por Dios, todas droguis, al día siguiente les dolía todo hasta el alma. O sea, eso de que, yo de pronto ya estuve parada, a no ser que seas, pues, la chica biónica. Y nadie es una chica biónica, menos la presidenta Boluarte, ¿correcto? Tiene que saberse qué pasó, a qué hora lo operaron. A mí ya me lo contaron, pero todavía espero que algún día se atreva esta persona a salir. Me han dicho que fue el 28 de junio a las 9 de la noche y que la operación duró 4 horas y que no solo se operó de la nariz. ¿Cómo haríamos? Yo creo que se hizo más de un retoque. Y no fue Botox. Cavani lo contará, no lo sabemos. Bueno, Rolo, ¿vamos a la pausa o me permites
Muy bien. Ay, muchas gracias. No puedo creer que Rolo me permita continuar con el programa. Ya. Vamos a hacer un resumen. Le voy a dar la bienvenida, por supuesto, al señor Ricardo Briceño. Lo hemos elegido porque vamos a empezar a presentar a todos los personajes que han pasado por el programa este año y que además han marcado agenda. Y yo creo que el caso Briceño y el laberinto de la justicia peruana, como él mismo lo ha dicho, tiene que llamarnos la atención a todos de cómo está operando el sistema judicial en nuestro país. El señor Ricardo Briceño está metido en un juicio del caso de los cócteles y él mismo lo ha dicho que no sabe qué hace, que no conoce a la gente, que nada la unía a Keiko Fujimori y que ni por asomo era fujimorista, pero está en una verdadera pesadilla. Vamos a escuchar lo que dijo antes de darle la bienvenida. O sea, no fue un dinero que llegó a las arcas de Fuerza Popular o de Keiko. No, para nada. Pero entonces, ¿por qué lo meten? Usted le donó dinero a la campaña, digamos, a título personal, ¿verdad, señor Briceño? A la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Sí. O sea, ni siquiera le donó un solo sol como persona a Keiko. Nunca. Porque usted no simpatizaba con para Keiko. Nada. O sea, ¿qué era lo que usted estaba tratando de hacer y de defender como expresidente de la CONFIEP? Mire, cuando ya dejan de hablar del $1.000.000 de Odebrecht y meten todos los dineros que recibió CONFIEP para una campaña de promoción de inversión privada, ya es un shock. O sea, este es un juicio ideológico, total y absolutamente. ¿Usted considera que el caso de los cócteles es un juicio político? No, el caso de los cócteles es diferente. Yo le quiero decir, suyo. Yo no tengo nada que ver con el caso cócteles. O sea, yo soy una pieza que no encaja. No encaja, pero sigue en el medio de este proceso y él ha escrito este libro, ¿Qué hago yo aquí? Buenas noches, señor Briceño. Buenas noches, Milagro. Muchísimas gracias. Le agradezco. Esta es mi tercera vez que lo entrevisto. Así es. La primera vez fue bastante duro escuchar su testimonio. Recuerdo que lo entrevisté para El Comercio. Me quedé muy impresionada de toda la pesadilla que había vivido. La segunda vez usted vino y le agradezco a este programa y siguió contando estos avatares, por poner una palabra delicada, a su situación. Hoy día, ¿cómo está? Mire, hoy día estoy tranquilo, pero confundido como siempre desde el inicio. Y son 4 veces la que me entrevistó, porque en el 2018, cuando comenzó este lío... Es verdad. Usted fue la primera que me entrevistó a mí y me preguntó si yo tenía miedo de ir a la cárcel. Me acuerdo, es verdad. Y bueno... Y yo le dije que no, porque en aquel entonces, obviamente, para mí la acusación que yo tenía era una acusación tonta, ridícula, que no tenía ni pies ni cabeza. Pero jamás Nunca imaginé que iban a pasar prácticamente 7 años y que esto iba a continuar y continuar y continuar y que iba a mutar y mutar y mutar. Porque lo que ha habido aquí, y es una constante en este proceso en general, es que el fiscal comenzaba, aquí el congresista Burgos habla de una hipótesis, ¿no? Una hipótesis es algo que uno supone que es y luego junta piezas para ver si llega a comprobar la hipótesis. Cuando el fiscal Pérez junta las piezas y no confirma la hipótesis, en lugar de parar y decir, bueno, hasta aquí llegué y usted es inocente, se inventaba cosas nuevas. Y cambiaba, y cambiaba, y cambiaba. Y eso es lo que se ve en el libro, ¿no? Comenzamos con los $200.000 de Odebrecht, terminamos con el dinero de CONFIEP, terminamos que los empresarios de CONFIEP habían dado dinero sucio, después ya no era dinero sucio, sino era dinero limpio, el que lo ensucié fui yo, engañé a la CONFIEP, falsifiqué estados financieros, es decir, cambiando y mutando toda la vida, todo el tiempo, sin tener ninguna prueba. Ahora, entonces... yo entiendo, pero le quiero preguntar varias cosas en esta cuarta entrevista. Mire, he conversado y he llegado a una conclusión después de entrevistar a personas que han sido víctimas de procesos judiciales injustos, ¿no? Ayer nomás entrevistaba a la esposa y a la hija del general Rivero Lazo. Exactamente. Y cuando se apagaron las luces, ellas se quedaron largo rato aquí conmigo en la mesa. La señora no dejó de llorar, no dejaba de llorar.
A mí me daba mucha pena y no la seguí entrevistando porque es una señora mayor y me dijo, me han robado a mi esposo 25 años. Es una manera de matar a la gente. Sí. Su hija Marieta decía lo mismo, que incluso en un momento del partido, ella le dijo a su papá, ya declara, ya mételo al chino, perdón por esas expresiones, pero fue así lo que me comentó, mételo a Fujimori, mételo al chino, ya sal de esto, pero ya. Y su papá le dijo, pero ¿por qué yo tengo que mentir? ¿Por qué yo tendría que trastocar el honor de mi propia verdad para salir bien librado? ¿Usted en algún momento, señor Briceño, ha sentido que lo han ido matando de a pocos? Bueno, en realidad sí, porque es incomprensible. Yo soy una persona muy racional. Yo soy ingeniero, entonces es bien cartesiano, ¿no? Y cuando me presentan un cuestionamiento, yo lo analizo y presento las pruebas de si esto vale o no. Pero ¿qué es lo que ha pasado y pasa con la justicia peruana? Está ideologizada. O sea, la hipótesis no es una hipótesis jurídica, no es una hipótesis de culpa o no, es una hipótesis ideológica. Este señor es un empresario. Los empresarios no pueden tener participación en la vida política del país. Y menos si es que ese político no está de acuerdo a mis cánones. ¿No? Entonces, sí, los empresarios no entran. El señor que tiene tal tendencia política es culpable. O sea, la tendencia política hace la culpabilidad en estos casos. Pero se da cuenta de la gravedad de lo que está diciendo, que la política en el Perú está ideologizada. O sea, la justicia está ideologizada. La justicia en el Perú está ideologizada. Totalmente. Quiere decir que la justicia en el Perú no es ciega. Que No, se lo ha dicho la presidenta. Se lo ha dicho la presidenta. La presidenta ha dicho que se saca la venda. ¿Para ver qué? Para ver al enemigo que tiene ella sin fundamento, para ver el enemigo que tienen los fiscales y los jueces sin fundamento. Eso es lo que está sucediendo en el Perú. ¿Cómo se sintió usted cuando, porque tienen que leer este libro, y por qué he llamado al señor Briceño para comenzar con el resumen de este año tan complicado? Porque resulta que la noticia ha estado en los tribunales. La agenda de este 2024 ha estado en los tribunales, señores. Y por supuesto que se ha denunciado a gente muy bribona, ¿no es cierto? Gente cínica, pero también se ha denunciado gente inocente. Y eso no se puede permitir, porque eso, un Estado de Derecho, es inadmisible. Y él dice que pese a la solidez de los argumentos presentados por mi defensa durante los meses que duró la etapa intermedia y sin que la Fiscalía hubiera presentado prueba alguna que sustentara las acusaciones, el juez Víctor Zúñiga Urday, en lo que a nuestro entender sería un flagrante abandono de sus funciones de juez garante del cumplimiento de la ley, decidió que para probar mi inocencia debía enfrentar un juicio absurdo en el que estamos procesados 43 personas por pertenecer a una organización criminal liderada por Keiko Fujimori, que él ni siquiera conocía a esa gente. Cuando el propio juez, eso quería preguntarle después de leer esto, el propio juez Zúñiga Urday le dijo, bueno, ¿va a demostrar su inocencia en el juicio? Sí. ¿Así? Sí, así. No porque usted sea una persona honorable, va a ser sobreseída. Usted tiene que ir a demostrar eso en un juicio. Pero entonces esto es al mundo al revés. Sí. O sea, si uno presenta pruebas y pruebas y por aquí. Milagros. De mi lado habían pruebas, cientos de pruebas. Del lado de la Fiscalía habían la ideología, el dicho, el señor falsificó estados financieros. ¿De dónde? ¿Qué estados financieros? No, lo dijo la Fiscalía. O sea, del otro lado había que meter preso a Briceño por haberse atrevido a defender un modelo económico cuando era el presidente de la CONFIEP. ¿Eso era? Sí, prácticamente era eso. Y por ejemplo, cuando entramos a una audiencia de sobreseimiento, presentamos, el señor Briceño no ha pedido dinero, el señor Briceño no ha recibido dinero, el señor Briceño no ha dispuesto de dinero, el señor Briceño no ha contratado con nadie. Probamos que yo no había pedido dinero, no había recibido dinero, no había transferido dinero, no había contratado nada. Pruebas, señor, aquí no hay. La Fiscalía dijo que en los hechos que se imputaban, yo había estado presente.
¿Y eso era suficiente? Y el juez lo dice en su resolución número 66, la presencia en los hechos es suficiente para no darle el sobreseimiento al señor Briceño. O sea que yo puedo estar presente en un partido de fútbol y me van a acusar, me van a meter el penal porque yo hice el foul. No, señor, yo estoy en la tribuna. Ah, bueno, como usted está en la tribuna, usted es culpable del foul. Así es la resolución del fiscal. No, lo que el juez Zúñiga ha hecho en este proceso es deplorable, la verdad. Y hay algo más, no sé si lo sabes, Milagros, pero el día de hoy... Ah, sí, hoy la día, resolución del Tribunal Constitucional sobre el caso Klimper. El Tribunal Constitucional acaba de dar una sentencia que es importantísima en el caso Cócteles e importantísima para la justicia peruana. El Tribunal Constitucional hoy día ha dicho que al haberse acreditado la vulneración de los derechos de defensa y la debida motivación de las resoluciones judiciales, corresponde declarar la nulidad de la acusación fiscal del fecha 11 de marzo del 21 en el extremo que comprende a don José Klimper Ackerman, así como la resolución 28 de fecha del 18 de abril del 22, mediante la cual el órgano judicial emplazado declaró la validez del requerimiento acusatorio a fin de que se diga. ¿Qué se resuelve? Declarar fundada en parte la demanda impuesta, en consecuencia, nula regresar al estadio. Sí, la acusación. Qué terrible. O sea, no es que declare nula la etapa intermedia, declara nula la acusación. O sea, tiene que volver a hacer todo. Tiene que volver a la etapa preparatoria. Y eso, ojo. Bueno, eso pasará con usted también. Yo tengo otro caso, ¿no? Yo lo tengo en la Corte, pero eso va a pasar con todos los demás. Porque lógico, si al señor Klimper ya no es acusado, es investigado en etapa preparatoria por resolución. Todos los demás van a pedir lo mismo. Obviamente. Y entonces, como han dicho, el caso de los cócteles durará 100 años. No, el caso de los cócteles durará algunos meses. Porque si el Tribunal Constitucional... No creo, porque creo que la Fiscalía va a inventar más cosas. Perdón, el Tribunal Constitucional es la máxima autoridad judicial en este país. Y el Tribunal Constitucional, al darle la razón al señor Klimper, lo hace, ¿por qué? Porque al analizar justamente la acusación, al analizar la etapa intermedia, se da cuenta de lo que hemos hablado, Milagros. Claro, han visto su vulneración de los derechos de defensa. Se da cuenta de que es un mamarracho. Discúlpenme, pero todo este proceso y la manera como ha sido llevado a cabo, porque aquí hay cuadros que dicen, a mí me acusan de tal cosa, me investigan de tal cosa y me acusan de otra, no me puedo defender. Eso que pasa con Klimper me pasa a mí y me pasa a todos. En consecuencia, todos van a decir lo mismo. Señor, a mí me investigaron por esta cosa y me acusaron por otra. Y se van a ir al Tribunal Constitucional. Ahora, las jueces no tienen por qué esperar que todos vayan al Tribunal Constitucional. Yo creo que la jueza del tribunal que ve el caso debería, yo soy ingeniero, no sé, debería decir, señores, aquí se acabó y que todo regrese, porque está todo mal hecho. Al final, todos van a hacer lo mismo que el señor Klimper. Me queda claro. Ahora, señor Briceño, me queda claro que usted es un guerrero. Por supuesto que sí. Yo sé y lo veo y ya lo conozco y he leído su libro y bueno, me parece muy bien que salga y defienda su honor. Yo siempre he dicho que cuando uno no debe y no teme, tiene que salir a defender su honor, así no te quieran escuchar. Gracias, señor. Ahora estoy en manos de la segunda sala constitucional. Hay 3 jueces que tienen que cumplir la sentencia que ha dado la Corte Suprema para que mi caso se vea nuevamente y el juez Zúñiga u otro juez me sobresea. Muchas gracias, señor. No, usted, Milagros, muchas Bienvenido gracias. Siempre. Muchísimas gracias. Bueno, y sigo pensando lo mismo, que cuando tienes vendavales oscuros y gente que te quiere matar, incluso por razones ideológicas o sabe Dios qué, siempre va a estar un solo faro, tu verdad, la luz de tu propia historia. Así que por eso me parece que el señor Briceño este año ha dado lecciones de valentía. Cuando así nadie te quiere escuchar, tú siempre tienes que salir a defender tu honor.
Eso es lo que creo. Gracias, señor. Bienvenido siempre. Ahora nos vamos a la pausa y vamos a regresar pues con un político que está prácticamente ya bombardeando, iracundo, ya no sabe qué decir en el Twitter. Estoy hablando de Rafael Belaúnde Llosa. Ya, y dicho sea de paso, le voy a contar al candidato que cuando he ido a la selva, después de la pausa le voy a contar, he visto su símbolo. O sea que el hombre sí está viajando de verdad, no es un viaje bamba. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Pero antes, fino bombón de chocolate relleno de Black Whisky elaborado artesanalmente. Es una extraordinaria opción para regalar esta Navidad. La Ibérica es de 1909, es una joya para compartir. Ya regresamos con Rafael Belaúnde Llosa. Fino bombón de chocolate relleno de Black Whisky, elaborados artesanalmente. Una excelente opción para regalar esta Navidad. La Ibérica, desde 1909, una joya para compartir.